Son las 7 horas con 43 minutos. El tema que ha captado la mayor atención de la ciudadanía en el país es el del anticipo de elecciones. Sin embargo, no podemos dejar de pasar revista en esta entrevista que le iniciamos ya con el licenciado Felipe Abril, a quien damos la bienvenida a lo que ha sido estas dos visitas consecutivas del presidente de la República a Cuenca y a la SUAY. Felipe Abril, quien nos acompaña, es una persona con amplio historial en servicio público. Fue, entre otras cosas, ex viceministro de Gobierno. Es un experto en derechos humanos, migración y políticas públicas. Bienvenido, Felipe. Iniciemos con estos viajes del presidente a Cuenca. Muy buenos días, Gustavo. Un gusto saludarle, Rosana, a toda la audiencia que escucha Antena 1. Las visitas del presidente de la República seguramente tienen que ver con la baja en la popularidad que tiene en la provincia de la SUAY. Sin duda alguna es de las provincias en las que más ha resultado golpeada su credibilidad y su respaldo, y por ello empieza a hacer presencia más en la provincia y a anunciar algunos temas que la ciudadanía demanda desde hace muchos años, como el tema de las vías y las carreteras, que claro que necesitaban una solución definitiva como esta. El hecho de tener concesiones en nuestra provincia ya es urgente, ya es necesario, ya no puede aguantar más la vialidad esperando que el gobierno se acuerde algún día de arreglarlas. Hay que repararlas y hay que ponerlas en concesión para que se mantengan, como otras vías que son las únicas que funcionan bien en el país, las que están concesionadas, tanto al norte del país, desde Tungurahua hasta Imbabura, y la costa a donde quizás nosotros visitamos más seguido, por ejemplo, la ciudad de Guayaquil. Vemos que las vías están en buen estado porque son concesionadas desde hace mucho tiempo, y esa creo que es una buena decisión. De otro lado Indudablemente es llega. posiblemente el principal, el más importante anuncio que ha hecho el presidente de la República. Si bien la cuenca Moyeturo-Naranjal está ya en plan de mantenimiento, es una inversión de 25 millones, cuando se ha dicho reiteradamente que esa vía requiere siquiera de 90 millones para ponerla en condiciones aceptables, en el mismo nivel de otras vías del país. Pero la cuenca Girón Pasaje estaba y está en un abandono total. Esa es realmente la gran noticia. Así es, Gustavo, la destrucción de las vías, de ambas vías, en algunos puntos ha sido de tal nivel, de tal descuido, de no darles un mantenimiento permanente, que ha llegado ya a acabar incluso la plataforma misma de la vía, lo cual implica reparaciones mucho más costosas, y ese es un problema serio para el país. El momento en el que se deja dañar más las vías, la reparación es mucho más cara, y por eso es mejor tener un sistema de mantenimiento vial permanente que dé digamos, la garantía, además, y la seguridad para la población que transita en esas vías. La cuenca Girón Pasaje está absolutamente destrozada, tiene muchos tramos destruidos, e incluso en zonas donde por muchos años, décadas incluso, tenía mucha estabilidad, a pesar de tener taludes muy grandes, ya más allá de Santa Isabel, bajando hacia Pasaje. Hay una zona donde hay taludes muy grandes, pero eran muy estables durante muchos años. Tenía un mantenimiento permanente sencillo, que no era muy costoso, pero en los últimos años esos taludes se han desestabilizado y han provocado destrucciones muy grandes a la vía. Y esto es necesario reparar. Sin embargo, como usted anota, 25 millones para la cuenca Molleturo-Naranjal. No sé a dónde avance, hasta qué punto avance a reparar muchos tramos que están dañados, y sobre todo que quede la vía en buenas condiciones. Habrá que ver el modelo de gestión y el sistema de peaje y el precio del peaje para que un concesionario asuma esa- esas vías. Sin embargo, hay que decir con claridad, la vía Cuenca Girón Pasaje tiene un tráfico promedio anual o diario que hace que sea negocio para los privados poner un peaje. Eso está desde hace algunos años determinado, y cada vez hay más tráfico.
Y en el caso de la cuenca Molleturo-Naranjal no alcanzaba, hasta hace unos 6 años no alcanzaba un tráfico promedio anual que permita garantizar solamente con peaje el mantenimiento permanente. Sin embargo, en los últimos años debe haberse incrementado el tráfico, incluso hasta por el turismo a Cuenca, y esto quizás llegue a darle un modelo de equilibrio. Sin embargo, si no fuese el caso, al Ministerio de Transporte y al gobierno y al país le conviene concesionar las vías, así tenga que poner un adicional el ministerio al año para el mantenimiento, pero ya no será el total del mantenimiento y tampoco se va a permitir la destrucción de las vías del momento en el que hay un concesionario dando mantenimiento. Es un tema que cae por su propio peso, por la historia de lo que ha pasado en el país, mirando las vías que no tienen peaje y las vías que sí tienen peaje, y la comparación es absolutamente clara, y la necesidad de tener peaje no nos queda otra. Gustavo ya quedó atrás de esas protestas de que el gobierno tiene que darnos Nos todo cuesta y muchísimos que más en repuestos para los vehículos, en la falta de competitividad que es tremenda para la industria, para la producción local. totalmente, totalmente en repuestos, en los daños. En los últimos tiempos en los que he viajado a Guayaquil, me he encontrado varias veces con vehículos dañados en la vía, y dañados por los golpes, en ese mismo momento, ¿no? Las llantas reventadas, porque hay unos cráteres ya en la cuenca Molleturo Naranjal, ni se diga en la cuenca Girón Pasaje. Así que yo creo que es una buena decisión la del Ministerio de Transporte de entregar en concesión estas vías. Incluso yo planteaba hace algunos años la necesidad de entregar en concesión toda la vialidad del Austro en un solo paquete, y que en base a los estudios y al tráfico promedio anual, pues el ministerio compense lo que hacía falta, porque hay vías que no son definitivamente negocio para privados, como las vías hacia la Amazonía, por ejemplo, la vía hacia Limón, o la vía hacia Limón-Gualaquiza, o la Paute Guarumales Méndez, no tienen un tráfico anual suficiente como para financiar un peaje que le garantice el negocio para el privado, porque un privado entra si es que es negocio, si no, no entra. Entonces, la otra vía o la otra posibilidad era que se haga un sistema de peaje para el austro o para el país, pero que sea un mantenimiento directo de una empresa pública creada en el Ministerio de Transporte para que dé un mantenimiento. Ya hubo un buen ejemplo aquí con la prefectura de la SUAY, con el peaje solidario, que era un peaje público mantenido por la prefectura y que funcionaba relativamente bien, a pesar de que los ingresos no eran suficientes, pero ayudaba a dar un mantenimiento adecuado a la Gualaceo, ¿no es cierto?, a la vía hacia Gualaceo y Pauta. Entonces, esta podría ser una vía, una forma también de hacerlo. Sin embargo, el modelo de concesión privado es preferido generalmente por los gobiernos de la costa, o por la gente que vive en la costa y quienes gobiernan en la costa, porque lo público en la costa no funciona bien, a diferencia de lo público en el Azuay, que sí funciona bien, y en algunas otras zonas del país, sobre todo de la sierra, donde sí podemos creer todavía en lo público. Pero sea cualquiera de las dos formas, yo creo que es ya necesario tener este peaje, y ojalá tener unas vías mantenidas y una seguridad vial para los peatones, y que además se haga un manejo técnico adecuado y no se pongan peajes en los lugares donde, digamos, los peajes y rompe velocidades en lugares donde el riesgo de asalto es absolutamente alto, Ahora, y que parecería Felipe. que usaran estas zonas justamente para beneficiar a los delincuentes. Rosana. Felipe, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues yo quisiera un poquito insistir, quizás es una buena noticia esta del presidente, de que se va a avanzar ya en la concesión de estas dos vías, con la expectativa de que lo más pronto posible se entre ya a intervenir de manera definitiva en estas dos arterias fundamentales para la provincia de La Suay, que nos conectan
conectan con la costa del país. Pero yo quisiera insistir también un poquito en esa presencia mismo del presidente de la República aquí en la ciudad de Cuenca, con eventos en establecimientos educativos, con la presencia de otros ministros, y los temas en los que se ha concentrado en estas 2 últimas visitas han pasado por la generación de empleo, la capacitación para jóvenes, para que con estas capacitaciones o con esta ayuda en capacitaciones se les facilite el acceso al primer empleo o al empleo juvenil, considerando que los jóvenes son los más golpeados por el desempleo aquí en el país. Eso por un lado, pero por otro lado están las tensiones, que cada vez que viene el presidente con alguna información, algún comentario, se intensifican o radicalizan esta tensión con el gobierno autónomo descentralizado. 2 temas importantes, Rosana. Lo uno, decir que con la capacitación no va a ser suficiente para que la gente joven o cualquier ciudadano mismo se conecte con el empleo. Mientras no exista productividad, mientras no exista un mejoramiento en las condiciones económicas del país para que nuevos negocios, para que las empresas crezcan, no va a haber empleo y no va a poder absorber ni al mejor capacitado ni al poco capacitado, lamentablemente. Y me parece que dentro de esta noticia todavía es algo más criticable el hecho de que quieran usar recursos del IES para financiar al SECAP para estas capacitaciones. El gobierno tiene que garantizar los recursos de otros sectores porque el IES tiene unos aportes de quienes tenemos la seguridad social. El IES se encuentra en una gigantesca crisis, no está para que nadie les saque un centavo más. Así es, y además la crisis tiene que ver con eso mismo, con que le han hecho caja chica de todos los gobiernos y han destrozado la economía del IES, además de la corrupción permanente de todas las instancias del IES, lamentablemente, en compra de medicinas, en compra de equipos, incluso en la misma permanencia de cierto personal no calificado y el crecimiento abusivo de la democracia administrativa, ¿no? Cuando el IES necesita personal médico, personal de salud, enfermeras, etcétera, lo que se ha hecho es contratar un montón de gente administrativa que incluso pasa en los pasillos Felipe, circulando. quizá el fondo de la pregunta de Rosana está desde su visión como viceministro de gobierno. ¿Cómo ve el contenido político de estas visitas presidenciales? Tiene 2 elementos. Lo uno es que yo había dicho el tema de que el gobierno aquí ha perdido muchísimo respaldo, entonces está buscando recuperar ese respaldo. Y segundo, viene también a criticar a la administración local, que tiene que ver básicamente con, además, permanentes errores que hace que el gobierno quede mal, ¿no? Cada vez que vienen a criticarle a la administración local, vienen a intentar golpear, por ejemplo, a la empresa pública más importante de Cuenca como Etapa, y los cuencanos sabemos muy bien que Etapa, a pesar de que en los últimos años ha decaído su calidad de servicio, porque nunca hemos tenido tantos cortes de agua en varios sectores de la ciudad por diferentes situaciones, pero a pesar de ello, pues pensar que en Cuenca tenemos agua de mala calidad o que estemos tomando agua de mala calidad es un error. Es un error realmente grande. Etapa, conocemos quienes estuvimos algún momento en la administración municipal, que Etapa hace todas las semanas controles técnicos de calidad de agua con laboratorios incluso propios y otros externos hasta de la Universidad de Cuenca. Entonces esto es muy difícil. Y confundir además con la planta de Huangarcucho, si va a tomar pruebas en la planta de Huangarcucho, es obvio, pues allá van todos los coliformes. Planta de Tixán es realmente la que sirve para allá, y se lo confundió con Cubamba, que es el centro que procesa las aguas servidas de la ciudad. Claro, ahí sí tenemos un problema los cuencanos porque esa planta hace algún tiempo ya está al límite, está al borde, y por eso era la necesidad de la construcción de la nueva planta que se está haciendo en Huangarcucho. Esta planta empezó sus estudios en la época del doctor Paul Granda como alcalde. Luego se concluyeron los estudios en la época de Marcelo Cabrera, quedó casi lista para la contratación. Durante la administración de Pedro Palacios no se contrató y ahora ya se ha contratado, pero han pasado muchos años y básicamente esa situación concreta del tratamiento de las aguas
servidas, pues básicamente está empezándose a dar solución con la nueva planta, pero esto no se le puede atribuir a la administración actual cuando el tema viene de algunos años. Entonces, creo que el gobierno se equivoca y cada vez que busca atacar a las administraciones locales, lo que hace es más bien permitirles la victimización y darles la posibilidad de que demuestren que lo que dice el gobierno es un error y al final salgan y queden bien paradas, más bien Felipe, todo lo contrario a lo que hay busca el dos gobierno. cosas que en el corto tiempo que tenemos no quisiera dejar de tratar. Una es, y lo haremos en un acabite final, el anticipo de las elecciones, pero hay otra que no podemos dejar de comentarla, que es una de las contradicciones más profundas de lo que está pasando en Ecuador. Un grupo de sacrificados ecuatorianos que sustentan con una auténtica columna las finanzas públicas, las finanzas privadas también, un aporte de casi 8.000 millones de dólares que se inyectaron como remesas en el 2025, confirmada la cifra. Sin embargo, este aporte vital ocurre en un contexto de vulnerabilidad extrema para quienes lo generan. El 80% de quienes generan estas remesas están siendo perseguidos en los Estados Unidos. Procesos de deportación, discriminación, endurecimiento de leyes migratorias, y allí está ese caso de Ripley. Se le condecoró a la señora que llevaba la batuta para perseguir a los migrantes, Kristi Noem, con la Orden Nacional del Mérito aquí en Ecuador. Estimado Gustavo, este es un insulto a la ciudadanía que ha buscado una forma de sobrevivir a través de la migración, porque esa es la verdad. Este país no le ha dado oportunidades a mucha gente y han tenido que emigrar forzosamente para solventar las necesidades de sus familias. Y esta migración ha tenido un impacto económico positivo para el país y para el austro. En concreto, nosotros acá somos testigos a diario de cómo la migración mueve muchísimo la economía del país. Y además también somos testigos de la grave situación social que provoca esta situación de migración, ¿no? La desmembración de familias, la situación de gente, de los chicos que han quedado sin sus padres y que tienen problemas para su crecimiento, para su adaptación adecuada a la sociedad. Y esto sí ha sido un problema que lo hemos visto. Y claro, cuando lo que resulta positivo para el país, el hecho de que la migración, los migrantes envíen sus remesas, pues todo este respaldo que siempre hubo hacia nuestros migrantes, ese apoyo, pues hoy es realmente un insulto de parte del gobierno de darle un reconocimiento, una presea nacional a una señora que en Estados Unidos se dedicó a perseguir a los migrantes, es aplaudir y apoyar la agresión a nuestros ciudadanos, a nuestros familiares, a nuestros amigos que están en los Estados Unidos y que han sido perseguidos, pero de manera absolutamente grave. Ya hemos visto muchos casos, incluidos de este niño que fue con su padre incluso a la cárcel. Y por supuesto, esto es no solo justificar por parte del gobierno, sino respaldar esa política anti-inmigrantes, esa política tremendamente grave contra ciudadanos que lo que hacen es trabajar. Porque a quienes delinquen, pues se les deporta sin mayor problema, se les sube a un avión y se les traslada hacia nuestro país. Pero estamos hablando de ciudadanos que trabajan allá y que son perseguidos por el simple hecho de haber buscado mejores días en otro país porque su país no le ha dado las oportunidades. Esto es grave, esto es indignante, esto es repudiable Ahora, contra el gobierno. Felipe, quizás ya para ir cerrando, yo no quisiera dejar de tratar otro tema que considero que es importante en el marco de lo que estamos viviendo, uno de los temas más controversiales, este adelanto de las elecciones, del cronograma electoral, pero no solamente eso, sino esta actuación del Consejo Nacional Electoral de alguna manera viene también a radicalizar las tensiones con la Corte Constitucional. Es así que la Corte ha sacado un comunicado el día de hoy, creo que en realidad el día de ayer, ya en horas de la tarde, en la noche, hablando de su compromiso con el Estado de Derecho, pero además advirtiendo todas las presiones institucionales
constitucionales. Lo que está haciendo la Corte Constitucional con este comunicado es un llamado a la ciudadanía a mantenerse vigilantes, como ellos mismos lo dicen, en defensa del orden constitucional. Rosana, la situación de la Corte es que básicamente, digamos, desde una mirada política, ha sido la única institución que se ha mantenido digamos, deteniendo los intentos del gobierno de avasallar o de cooptar a todas las organizaciones del Estado. Y este es uno de los problemas serios que tiene el país porque ese intento de totalitarismo del gobierno ya ha logrado captar instituciones importantes como el Consejo Nacional Electoral, que ha dado muestras de ese sometimiento en los últimos días. La Corte es lo último que nos queda como institución para el país. Y esto sí es importante decir, Rosana, hay que tener claro que la Corte tuvo intentos de parte del gobierno de llegar, digamos, de eliminarla, ¿no es cierto?, de sacarla, de cambiarla, de tomarse la Corte. Y hoy empieza a buscar otro mecanismo, que es el de buscarles supuestos nexos con dineros ilícitos a los jueces de la Corte. Esto no estamos seguros de que sea así, sin embargo, tampoco podemos defender digamos, a ciudadanos que no conocemos, pero sí es importante que esto sea transparente. Si esto existe realmente, debería ser absolutamente transparente, manejado absolutamente transparente y con información completa. Bien, queremos agradecerle mucho, Felipe, por su presencia. A ustedes, un buen día, con gusto. El licenciado Felipe Abril fue ministro de Gobierno, viceministro de Gobierno, experto en derechos humanos, migración, políticas públicas. Son las 8:04 minutos.